Nosotros hablaremos sobre algunas técnicas e instrumentos que son utilizados en el momento de recolectar datos para las investigaciones. Iniciaremos con la encuesta, pasaremos después hacia la entrevista, después tendremos la bitácora y por último la observación, destacando datos como su definición, características, ventajas y desventajas, al igual que les daremos un ejemplo para su mayor comprensión. Para iniciar con la encuesta, esta es una herramienta que nos va a ayudar a recopilar información y para esta está compuesta por un cuestionario con una serie de preguntas que van relacionadas al tema que se desee investigar. Dentro de sus características tenemos una observación indirecta de los hechos, ya que no se hace una investigación directa por el investigador, sino que se hace a través de las valoraciones o respuestas de los participantes dentro de la encuesta. Las preguntas se elaboran con anticipación, ya que tenemos que tener preparado el instrumento que se va a realizar al momento de hacer la entrevista y nos ayuda a obtener grandes cantidades de datos, ya que va a ser de una forma estandarizada y masiva. Es un recurso adaptable y nos permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. Para las ventajas, la más primordial es que, pues, al ser elaborada por un investigador, este igual las puede realizar a través de otras personas y estas personas no deben de estar preparadas para elaborar el cuestionario. También nos ayuda a que puede ser enviado por correo, facilitándonos el trayecto de un lado a otro y las respuestas pueden ser meditadas, o sea que no tenemos un tiempo de realización, además de existir una mayor libertad de expresión. Dentro de sus desventajas es que se pierde un elevado número de cuestionarios cuando son enviados por correo. Las respuestas pueden ser afectadas por el cambio de humor o estado general y solo es adecuado para determinadas personas. Uno de los ejemplos más conocidos, digamos, aquí en México es INEGI, que realiza encuestas. Esto para conocer información sobre nuestro país, que puede ser, por ejemplo, los recursos, la población o la economía que hay, pues, en los diferentes estados. Este es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Aquí hay que destacar a las dos personas principales, que va a ser el entrevistado y el entrevistador. Sus características son que tiene un objetivo definido, se va a enfocar a un solo tema y requiere una investigación previa a esto para que la conversación igual sea como que más fluida. Eh, Se compone de preguntas y respuestas y se realiza en diferentes medios, como puede ser telefónica, presencial o hasta por medio de internet. La entrevista nos va a permitir recopilar datos exhaustivos y ricos. De igual modo, va a ayudarnos porque es muy flexible, tanto en el momento de estructurarla como al realizarla. Y por último, nos ayuda a que nos den más aclaraciones en las respuestas. Esto cuando pues el entrevistado no es muy conciso con lo que nos está dando a entender. Ya dentro de sus desventajas encontramos que es subjetiva, el tamaño va a ser muy limitado para la muestra, ya que, pasando a la última desventaja, pues al ser a veces de mucho tiempo, pues dificulta la realización de una muestra con muchas personas. Un ejemplo puede ser una entrevista de trabajo, esta va a ser un poquito más formal y pues se lleva a cabo entre dos personas. Una parte que va a ser el entrevistador pues va a ser el encargado de la empresa para ver si este entrevistado tiene las condiciones necesarias para acceder al puesto. Continuamos con la bitácora, que básicamente es un cuaderno en el que se van a reportar los avances y resultados preliminares de un proyecto de investigación. En esto se van a incluir con detalle lo que se está observando. También pueden anotarse ideas, algunos datos, acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo de campo. Dentro de las características tenemos el registro cronológico, que es que la bitácora se va a organizar de forma cronológica, lo que va a facilitar la revisión de los contenidos anotados. Después que ofrece detalles completos, ya que en ella se incluye a detalle lo que ya se había mencionado antes, como son las observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Es un formato claro y preciso, ya que presenta los hechos de forma clara, compacta, completa y comprensiva para los lectores. Esta puede ser manual o electrónica y pues es solo, tal cual como lo dice, puede ser escrita a mano o registrada digitalmente según el medio utilizado para poder documentarla. Y finalmente es fácil de leer. Su formato está diseñado para que sea fácil de leer y consultar. Pasamos con sus ventajas y desventajas, en donde la primera ventaja es la organización, ya que la bitácora te deja llevar un registro más ordenado y sistemático de los resultados. La segunda es su seguimiento, ya que facilita el seguimiento de las actividades y la identificación de posibles problemas. La tercera sería la documentación, que esta sirve como una evidencia documental para futuras referencias o auditorías, ya sea el caso. Y la cuarta sería la comunicación, que permite compartir información con otros miembros del equipo o colaboradores. Y finalmente, la reflexión, ya que al escribir sobre las experiencias se va a aumentar la reflexión y el aprendizaje. Ahora bien, sus desventajas, en primer lugar tenemos que el tiempo y el esfuerzo de mantener una bitácora requiere pues lo mismo, esfuerzo, tiempo y dedicación. La segunda es la redundancia, ya que puede haber una duplicación de información si no se organiza de forma adecuada. La tercera es la falta de actualización, que esta se puede perder regularmente, si no se actualiza regularmente, y esta va a perder, por ende, su utilidad. La cuarta sería la confidencialidad. Si no se maneja esta con cuidado, podría exponer la información sensible a personas externas. Y la quinta, el formato no adecuado. Si esta no se diseña de manera correcta, puede dificultar la lectura y comprensión para las personas que estén interesadas en utilizarla. Como ejemplo, tenemos la bitácora, que fue utilizada en este caso, fue de trabajo de campo en una investigación médica que, como el título del artículo que encontré, es de la bitácora como instrumento para la evaluación y seguimiento, formación de residentes en el programa de oftalmología. Y pues en esta se estableció un objetivo que fue registrar las actividades y observaciones durante el estudio de un seguimiento y la evaluación del proceso de aprendizaje de los residentes. Nos da una fecha que es bueno, pone fecha o 28 de febrero. Eh, Después están las actividades y operaciones en donde ponen hora como una característica principal o digamos de manera corta el nombre de la actividad, por ejemplo, llegada al Hospital Médico Central y una explicación o desarrollo de lo que se hizo, que por ejemplo en este caso, tomando el primer punto, sería se adoptó la estructura curricular propuesta por el International Council of Ophthalmology, ACO. Otra cosa que se pone abajo, se implementó la bitácora como una herramienta para registrar actividades cognitivas y prácticas. Y así se va describiendo lo que se realizó durante el día, poniendo la hora, actividad y una descripción, hasta la parte en donde se da las conclusiones, que por ejemplo en este caso fue la bitácora de trabajo de campo, permitió documentar de manera ordenada y oportuna las actividades y reflexiones durante el estudio. Los datos recopilados eran fundamentales para evaluar el proceso de formación de los residentes y pues ese sería el ejemplo. A continuación está el link en donde se puede consultar. Y finalmente tenemos la observación. Esta es la capacidad del ser humano de mirar con atención y de distinguir un objeto, una persona o una situación a través del sentido de la vista, por lo que es uno de los métodos de percepción y de captación de información acerca del mundo que rodea al individuo. Su primer característica es la objetividad, ya que la observación debe ser objetiva y libre de sesgos es la medida de lo posible. El observador debe de mantener una neutralidad ética y evitar las influencias personales. La segunda es que es sistemática y planificada, porque la observación se lleva a cabo de manera organizada y planificada, ya que se sigue un esquema previamente establecido para recopilar datos precisos y fiables. La tercera es que tiene un registro de comportamientos y situaciones.
Esto permite describir y registrar los comportamientos y situaciones estudiados, ya que ayuda a identificar patrones, tendencias y características específicas del objeto de estudio. La cuarta es la validación de teorías e hipótesis, en donde la observación puede validar o refutar las teorías y suposiciones, ya que los datos observados pueden proporcionar evidencia adicional sobre la validez de una teoría que se tenga. Y finalmente, la generación de nuevas preguntas de investigación, ya que al momento de que se revelan patrones inesperados o no explicados, la observación puede generar nuevas preguntas de investigación. El ayuda a explorar áreas no cubiertas por las teorías o las hipótesis que ya existen. Ahora vamos a pasar con las ventajas y desventajas. En primer lugar, de las ventajas tenemos la franqueza, que esta permite la observación para recopilar datos en el momento en que ocurren, sin que exista algún intermediario. La segunda es la medición de la conducta real, ya que esta mide la conducta en contraste con los informes de conducta deseadas o preferidas. Como tercera, tenemos la eliminación de sesgo de informe, ya que no hay sesgo causado por el entrevistador o el proceso de la entrevista. Em, Como cuarta, tenemos la obtención de datos específicos, ya que algunos datos solo se pueden obtener mediante esta técnica de observación directa en donde está pasando, sucediendo el hecho. Y por último, de las ventajas, tenemos la eficiencia en casos de breve duración, ya que es más rápido y económico para fenómenos frecuentes o que son muy cortos. Pasando con las desventajas, en primer lugar tenemos la falta de definición de razones, en donde las razones detrás de la conducta observada no pueden estar claras porque es algo que no podemos observar. La percepción selectiva es la segunda desventaja, en donde el sesgo de la percepción del investigador puede afectar los datos. La tercera es que llega a ser costosa y prolongada, ya que la observación puede llevar tiempo, lo que implican gastos. Como cuarta desventaja, la dificultad para observar algunas conductas, ya que no siempre es posible el observar ciertas actividades personales. Y por último, los aspectos éticos, ya que en algunos casos la observación sin consentimiento pues es poco ética o más bien no tiene ética. Como ejemplo de la técnica de observación, se podría hacer un estudio de infantil, en donde el objetivo es investigar los patrones de juego y la socialización de los niños de preescolar durante el recreo. Entonces se va a establecer como una bitácora en donde se va a escribir el contexto, en donde se está analizando la fecha y el horario. Y por último, o bueno, lo que seguiría serían las observaciones, que podrían ser el área de juegos al aire libre, anotando hora, lo que se observó. Y finalmente, pues así con todos los requerimientos que nosotros querramos hacer, por ejemplo, se podría tener como punto número 2 el área de juegos cubierta. En la 3 se escriben los comportamientos observados, que en este caso podrían ser el juego paralelo, el juego cooperativo y los niños tímidos, que sería dependiendo de lo que nosotros observemos, clasificarlo. Y por último, las conclusiones, en donde se revela lo que la observación nos arrojó como resultados. Y eso sería todo por parte de la observación. La conclusión que llegamos es que existen no solamente estas cuatro eh, técnicas o instrumentos, sino existen muchas más, pero creo que estas son las más comunes usadas. Lograr identificar y tener las características de ventajas, desventajas de cada una de estas nos va a permitir a nosotros lograr elegir con más conveniencia, con más herramientas, alguna para cuando nosotros tengamos que pasar por este proceso de recopilación de datos y pues en base a esto, con nuestros conocimientos y las necesidades que tengamos en ese momento, elegir la más adecuada. Por lo que igual es importante el combinar también varias estrategias, como por ejemplo se hacía en el último ejemplo de la de la observación, en donde se podía combinar con la bitácora
ya que abarca algunos aspectos en donde tú pues vas anotando cosas. Y con esto nosotros podemos tomar decisiones o resolver problemas. Por lo que desde mi punto de vista, el conocer estas herramientas es un aspecto importante para nosotros como administradores, ya que en un futuro laboral esto nos va a servir en caso de que exista, por ejemplo, una situación, algún problema dentro de la empresa, conflicto, por ejemplo, entre trabajadores, y nosotros lograr aplicar alguna de estas herramientas, tal vez no de forma exacta como voy a hacer la técnica de observación, pero sí usarla por inercia y saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevarlo, qué consecuencias puede tener el usarlo. Y para eso nosotros elegir el método más idóneo que nos tenga mejores resultados para nosotros y así tomar una decisión oportuna.